Muy buenos días compañeros y compañeras. Doctor Erika, espero se encuentren muy bien. Para el tema referente hoy al módulo de reumatología, hablaremos sobre el síndrome de Sjögren. Como tal, recordaremos que existe un síndrome de Sjögren primario, siendo la base principal de esta enfermedad, y un Sjögren secundario que viene consecuente a otras patologías de base. Recordemos que hay enfermedades de índole inmunitaria que pueden expresar de manera secundaria un síndrome, sobre el cual ya entraría el síndrome de Sjögren secundario, como es el caso de la artritis reumatoide, el lupus y la esclerodermia. Esta ponencia principalmente se dirige a la base fundamental de la enfermedad. La clase está basada en las GPC mexicanas y las guías EULAR de reumatología. El síndrome de Sjögren es una enfermedad que se caracteriza por sequedad bucal y ocular. Las primeras descripciones en pacientes con sequedad se realizaron en aquellos que referían mucosa seca y fueron a finales del siglo XIX. Mikulicz fue el principal autor en describir esta enfermedad. En 1888, él presentó un caso de un varón con tumefacción de glándulas parótidas y que en él encontró algún infiltrado linfocitario. Posteriormente, Heinrich Sjögren, en 1933, describe a 19 mujeres con queratoconjuntivitis seca y sequedad bucal, siendo el primer autor que englobó estos hallazgos dentro de una enfermedad sistémica. En 1960 se descubren los primeros autoanticuerpos implicados en el síndrome de Sjögren. Definimos al síndrome de Sjögren como una enfermedad de índole autoinmunitaria, en donde el blanco van a ser las glándulas exócrinas. En el caso de la glándula parótida, la glándula mandibular y la glándula sublingual, junto con los conductos accesorios, causando una falla funcional y atrofiándose con el tiempo, sustituyéndose así por tejido graso o bien por adipocitos, la cual se debe a una infiltración linfocitaria. Específicamente encontraremos en la biopsia la producción de autoanticuerpos producidos por las células plasmáticas, por lo que para fines prácticos es una enfermedad autoinmune de las glándulas exócrinas. Al destruirse estas, pues, la sintomatología va a depender de eso, es decir, la serostomía y la seroftalmia. Principalmente, pero también hay que tener presente que es una enfermedad sistémica, pudiendo comprometer a otros órganos o bien a otros sistemas. En cuanto a la epidemiología, esta afecta predominantemente a mujeres, en donde encontramos dos picos. El primero entre la segunda y la tercera década de la vida, y el segundo grupo en mujeres posmenopáusicas, o sea, mayoritariamente mayores de 50 años, teniendo un promedio de años al diagnóstico de 53 años. Se debe tener en cuenta su incidencia es de 4 por 100.000 mujeres o habitantes, y su prevalencia viene siendo de 0.1 a 0.5% en la población general. Su prevalencia irá en aumento en cuanto lleguemos a más de los 70 años. Si nos damos cuenta, a más de los 70 años una mujer tiene mayor prevalencia y este tiende a aumentar entre 1.5 y 4.4%. La etiopatogenia es multifactorial. Hay muchos predisponentes dentro de las teorías que menciona la GPC. Encontraremos la alteración de reconocimiento inmune que podría ser producto de autoantígenos, los cuales son moléculas propias que no se reconocen como tal. También es el caso de infecciones, en el cual podrá haber un mimetismo molecular por alguna proteína vírica. Por ejemplo, el virus Epstein-Barr, que está muy bien estudiado en la patogenia de esta enfermedad, los virus de la hepatitis C y hepatitis B, o bien algunos retrovirus. También podría haber algún fallo de la respuesta inmunitaria adquirida, alteraciones de la respuesta como es el fallo en una actividad por parte de las citocinas, o como es el aumento del factor estimulador del linfocito de células B o células T. Hay que recordar que esto forma parte de las células que van a infiltrar el parénquima, en este caso las glándulas, es decir, que es una infiltración linfoplasmocitaria. Por otro lado, podemos tener aumento de las TH2 dentro de los defectos genéticos relacionados. Y esto está dirigido a algunos haplotipos, por ejemplo, DRW52, DR2, DR3 y B8. Por último, puede haber una disfunción de linfocitos B, como se dan cuenta, pues son puras teorías, pero es lo más estudiado hasta ahora. Dentro de la clínica, como previamente mencionamos, es una enfermedad autoinmunitaria de las glándulas, pues la clínica está regida por la serostomía o seroftalmia, es decir, ojo seco o boca seca, los cuales pueden presentarse en el 95% de los pacientes. Estos síntomas deben estar presentes por un periodo de 3 meses y con esto tenemos síntomas asociados, como puede ser una sequedad ocular, una sequedad bucal y bueno, principalmente en esta diapositiva pues les dejo algunos datos que podemos encontrar respecto a sequedad oral y sequedad ocular.
Si se dan cuenta, pues este tipo de pacientes van a llegar a consulta y van a ser los síntomas y signos que más nos pueden expresar en la consulta. Por lo tanto, hay que poner mucha atención en qué nos comenta. Al ser una enfermedad sistémica, en algunos escenarios se nos llega a olvidar y pensamos que solamente es una enfermedad enfocada a glándulas, lo cual es totalmente incorrecto, pues al ser sistémica también tiende a afectar a otros órganos y sistemas. Dentro de las manifestaciones extraglandulares, según la GPC, el 75% de los pacientes podría tener manifestaciones pulmonares, teniendo dos formas principales: la neumopatía intersticial, o también conocida como neumonitis intersticial linfocítica, y la neumopatía obstructiva. Es extremadamente raro que estos pacientes pudiesen desarrollar algún dato de hipertensión pulmonar asociado. Por lo que si el paciente debuta con un cuadro de afección pulmonar, cualquiera de estos tendremos que realizar de primera instancia una radiografía de tórax y pruebas de funcionamiento pulmonar. Normalmente en la afección pulmonar está asociado con los anticuerpos anti-RO o también los anticonocidos SS, anticuerpos que ya comentaremos más adelante y que son muy importantes en la patogenia de la enfermedad. Dentro de las afecciones renales, lo más típico es encontrar una forma de nefritis intersticial y una acidosis tubular, teniendo en cuenta que algunos pacientes quizás hasta lleguen a tener datos de síndrome nefrótico. Normalmente van a debutar con una y esto puede llegar a evolucionar a una proteinuria en rangos nefróticos, por lo que será prudente que realicemos un estudio del funcionamiento renal, hablando de manifestaciones renales. Ahora, en la parte gástrica y gastrointestinal, lo más común en estos pacientes es encontrar algunas maneras principales de lesión al hígado, como por ejemplo hepatitis, cirrosis o colangitis primaria. Hay que recordar que esta colangitis biliar primaria, o antes de denominarse así, predispone a una estetosis biliar primaria que se asocia normalmente a anticuerpos AMA. También tenemos a los anticuerpos antimitocondriales, por lo que ante alteraciones a nivel hepático vamos a solicitar serología para valorar presencia de hepatitis. Al igual, lecturas de anticuerpos antimitocondriales y una ecografía abdominal, así como una referencia oportuna al servicio de cirugía. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, lo más común es la regurgitación mitral, por lo que será importante que se solicite un ecocardiograma. Dentro del sistema nervioso periférico, lo típico es encontrar una polineuropatía sensorial, la cual puede ser una forma de neuropatía sensitivo-motora o bien una neuropatía de las fibras pequeñas, que por lo general va a debutar el paciente con un dolor asimétrico y el paciente no puede discriminar los cambios de temperatura o bien localizar oportunamente el dolor. En esta situación será importante un estudio como es la electromiografía. En otros aspectos, la depresión, la ansiedad son manifestaciones neuropsiquiátricas más comunes y el par común más afectado es el par 10. En el síndrome de Sjögren, como manifestación extraglandular, también puede haber una afección del trigémino o alguna forma de neuropatía trigeminal. Al ser una enfermedad autoinmunitaria, pues esto da paso a entrada a otras enfermedades autoinmunitarias y que esto se vaya perpetuando, juntándose aún así más enfermedades incapacitantes. En otra patología compatible que tenemos está asociada a la disfunción tiroidea, en forma de una tiroiditis de Hashimoto o un hipotiroidismo subclínico. Principalmente el grupo etario es las mujeres con un rango de edad de los 30 a los 60 años y estas padecen un síndrome de Sjögren primario. Será importante medir consecuentemente tanto la TSH como la T4. Hay que recordar que los niveles de TSH van a oscilar entre niveles de 0.45 a 4.5 unidades internacionales, y también que la tiroiditis de Hashimoto se asocia a anticuerpos antiperoxidasa. En esta diapositiva les coloqué una tabla de las manifestaciones extraglandulares más comunes que ofrece la guía de práctica clínica. En porcentaje mayor encontramos a las artritis y artralgias, a los síntomas gastrointestinales, a la enfermedad pulmonar, a la tiroiditis autoinmune. Esto puede poner alguna manifestación superponible, por lo que es importante que estudiemos aún así la presencia de otras enfermedades que estén ocasionando el síndrome de Sjögren. El diagnóstico lo realizaremos con los siguientes criterios de clasificación mencionados por el Colegio Americano Europeo del 2002, los cuales usan datos que salgan de la clínica, la exploración oftalmológica, los anticuerpos, la alteración glandular y en su caso la biopsia. Antes de revisar estos criterios, vamos a revisar estos estudios y hay que recordar que la clínica fue lo que previamente vimos, o sea, la serostomía y la seroftalmia.
Todos estos datos los vamos a utilizar y con ello vamos a establecer nuestro diagnóstico clínico. Ahora bien, entrando a la parte diagnóstico. Dentro de la exploración oftalmológica contamos con la prueba de Schirmer, la cual se realiza colocando un papel filtro en el fondo del saco conjuntival. Esta se va a mantener por un tiempo de 5 minutos y esta se irá humidificando. Lo vamos a revisar siendo lo normal mayor a 10 milímetros de humidificación y anormal una modificación menor a 5 milímetros. La otra prueba es la retención de la rosa de Bengala, en donde instilaremos el colorante al 1% de acuerdo a la escala de Bijsterveld. Hay que tener en cuenta que un puntaje mayor a 4 será un criterio diagnóstico. Dentro de la parte analítica de los anticuerpos que nosotros vamos a solicitar serán los anticuerpos antinucleares. ¿Para qué tenemos que solicitar estos anticuerpos? Pues bueno, eso es para poder descartar un lupus, ya que recordemos que estas patologías tienden a coexistir con algunos anticuerpos. Hay que recordar que los ANA no solamente los encontramos en el lupus, sino también en otras enfermedades autoinmunitarias, por lo que se pueden llegar a superponer, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren primario. Y bueno, otros anticuerpos que debemos pedir son los anti-Ro, anti-SS, anti-LA o anti-SSB, que son los más importantes para este síndrome. Con esto el factor reumatoide, ya que hay que recordar que es una causa común de síndrome de Sjögren secundario. Por último, también pedir niveles de complemento de inmunoglobulina, donde se marque un C4 bajo nos ayudará a asociar alguna enfermedad, como por ejemplo alguna vasculitis, algún linfoma o alguna creoglobulinemia. Aunado a los estudios de imagen, para poder evidenciar una alteración glandular contamos con la gammagrafía y la celografía, lo cual tiene lo malo de ser invasiva y causar daño al conducto de Stennon. Al igual la celometría se puede considerar positiva cuando tengamos 1.5 milímetros en menos de 15 minutos. Un dato importante que se debe recordar es la cantidad de saliva que se produce al día, siendo lo normal entre 1 a 1.5 litros de manera constante y constante en algún adulto de manera normal. En relación al aspecto de la biopsia, lo que más suele hacerse es la biopsia del labio. Esta tiene más especificidad que la biopsia de glándula parótida. La biopsia del labio tiene menos morbilidad, debido a que causa una menor inflamación local, menos dolor y menos parestesias. Esto se va a realizar en 5 lóbulos de la glándula salival y será positiva cuando al menos encontremos un foco de grado 4 en la clasificación de Chris-Colmason. Este debe tener una cantidad mayor a 50 linfocitos por milímetro cuadrado. Este estudio va a estar indicado cuando tengamos un puntaje menor a 4 en relación con la clasificación del Colegio Americano Europeo. Veremos más adelante que pacientes con clínica y sin anticuerpos para hacer un diagnóstico diferencial, con ello se pueden considerar metas en las terapias sistémicas de alta complejidad. Y pues también este tipo de biopsias nos ayuda a hacer por reglas estandarizadas un diagnóstico diferencial con otras enfermedades autoinmunitarias. En la parte del tratamiento se va a dividir en medidas generales y en medidas locales o sistémicas. En el caso de las medidas generales, la GFC ofrece estas separadas en 4 rubros. Por ejemplo, en relación a la serodermia, nos dice que evitemos el uso de agua como hidratante local, ya que esta normalmente suele evaporarse muy rápido y pues no tiende a dar un alivio rápido al paciente. En relación a la serodermia, nos dice que usemos protectores solares que tengan alguna base aceitosa. En el caso de mujeres que tienen sequedad vaginal, nos dice que si hay que estudiar bien las causas y poder usar lubricantes solubles en agua, aunado a ello que también tenemos que estudiar si la mujer padece un síndrome climatérico. Y en relación a la sequedad nasal, nos dice que podemos evitar usar la obstrucción y mantener vías aéreas nasales con solución fisiológica o preparados a base de agua de sal de mar, al igual como estar usando lubricantes nasales en forma de aerosol. También se nos menciona que hay que evitar principalmente fármacos erogénicos, es decir, que favorecen la sequedad. Dentro de los más estudiados tenemos los antidepresivos tricíclicos como atriptilina y antihistamínicos. Dentro del tratamiento local de primera línea nos recomiendan las lágrimas artificiales, siendo las que tienen mejor rendimiento las de carboximetilcelulosa al 1%. Existen otras, pero estas son las más dadas en la práctica clínica. Cuando nuestro paciente también sea usuario de lentes de contacto o cuente con ojo seco, usaremos cualquier colirio, pero sin conservadores,
ya que estos conservadores, específicamente el benzalconio, pueden tener alguna reacción de hipersensibilidad. En los tratamientos de segunda línea tenemos el uso de AINES. Estos mismos pueden inducir a una queratopatía y reducen el tiempo de cicatrización en dado caso de que haya alguna lesión a nivel de ojo. También están los corticoides, estos que solo se van a usar a nivel oftálmico y van a ser indicados únicamente por el oftalmólogo. Por último tenemos la ciclosporina, que será un fármaco de tercera línea, usado en seroftalmia moderada a grave. Nótese que todos estos fármacos que nos recomienda la GPC tienen efectos secundarios no deseados, por lo que se requiere que haya una monitorización continua y seguimiento por parte del servicio de oftalmología. En relación también al tratamiento de seroftalmia, se nos da un tratamiento de tercera línea, que está dado por la oclusión de conductos lagrimales. Principalmente estos se van a usar cuando haya un ojo seco grave. Algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta es la epífora, la ruptura del anillo del conducto lagrimal, alguna abrasión conjuntival, canaliculitis supurativa. Al igual se nos recomiendan dos tipos de tapones que se pueden usar. Tenemos los tapones de silicona, nos menciona que son los más fáciles de usar y aparte son muy visibles cuando se hace una exploración oftalmológica. Lo que sea visible hace que nos puedan disminuir el riesgo de incidencia en infecciones y también que su recambio sea fácil. Y, por ejemplo, los pacientes que usan este tipo de tapones de silicona tienen que tener un recambio cercano a los 3 meses. Por otra parte, tenemos los tapones de colágeno de origen bovino. Estos pues también representan menos disconfort, pero el problema es que no tienen una extrusión fuera tan fácil como los tapones de silicona, ya que su visualización no es tan fácil, se dificulta su localización correcta y también conllevan a un mayor riesgo de infección. Dentro del tratamiento sistémico contamos con la pilocarpina. La pilocarpina corresponde a un simpático mimético que estimula los receptores M2 y M3. En este caso, los receptores muscarínicos de las glándulas podrían llegar a beneficiar al paciente que aún tenga cierto grado de funcionalidad en las glándulas. Pero también hay que tener en cuenta que tiene efectos adversos, por ejemplo, la sudoración, el incremento de la frecuencia urinaria, el enrojecimiento, escalofríos, molestias gastrointestinales y la cefalea. Hay que tener presente que al ser una enfermedad que atrofia las mismas glándulas tienen que tener todavía ese componente funcional, porque si no lo tienen de nada serviría usar la pilocarpina. Dentro del seguimiento, los pacientes que cuenten con un síndrome de Sjögren primario tienen muchísimo más riesgo de las personas que no tienen un síndrome de Sjögren primario. Esto está aunado en que pueden desarrollar a largo plazo o corto plazo, de acuerdo a sus características inmunológicas y clínicas, el linfoma de no-Hodgkin. Los predictores de riesgo del linfoma, es decir, qué factores pueden hacer que esto propicie que el paciente desarrolle linfoma de no-Hodgkin. Con ello es importante que hagamos mediciones de complemento y realizar biometrías semánticas seriadas. Revisar factores de riesgo, como es el caso de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo, la hiperlipidemia en sangre, ya que estos factores también pueden llegar a contribuir al desarrollo del mismo desarrollo del linfoma de Hodgkin. Lo más frecuente es púrpuras tipo vasculitis, elevación del complemento, que el paciente tenga linfocitos CD4 bajos o sea un linfocito de una estirpe muy inmadura. Esto pues va a contribuir a que el paciente tenga un linfoma de no-Hodgkin. También hay que tener en claro si hay patrones de cielodenitis al momento del diagnóstico, datos de crioglobulinemia, esplenomegalia y linfadenopatía. Entonces, teniendo este patrón en general en el algoritmo que nos recomienda la GPC, hay que iniciar con una sospecha del síndrome de Sjögren. Para esto vamos a tener nuestro paciente que va a tener más de 3 meses con serostomía. Revisar si hay síntomas sugestivos de síndrome de ojo seco y bien documentarlos con la presencia de estos. Hay que excluir también causas no inmunitarias, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan alguna amiloidosis. Normalmente este tipo de pacientes viven con una infiltración de componente o proteína aberrante de amiloide. Esto también puede llegar a relacionarse con algunos datos de serostomía o serodermia. Por lo que es importante que tengamos que hacer un descarte excluyendo estas razones. También hay que hacer una exploración oftalmológica. Si se puede usar rosa de Bengala, por ejemplo, documentar alguna alteración de las glándulas salivales por alguna técnica de cielometría, y si el paciente cuenta con anticuerpos anti-RO, anti-LA, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide, esto nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial.
En el caso de que el paciente tenga una artritis reumatoide o bien un componente o espectro típico, vamos a tener algunos otros criterios respecto a los puntos obtenidos. Si tenemos más de 4 puntos establecidos en la GPC, sí podemos estar hablando de síndrome de Sjögren primario. Ahora, si el paciente cuenta con un síndrome de Sjögren primario, pero no tiene manifestaciones extraglandulares con factores de pobre desenlace, es decir, que lo lleven a incrementar el riesgo de linfoma, por ejemplo, esplenomegalia, linfocitopenia, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, o bien así usar tratamientos de primera línea y tratar las causas locales y sistémicas. En relación a que si el paciente tiene algún grado de funcionalidad, sea el caso de tratamientos de primera línea, hay que recordar usar para el tratamiento del ojo seco carboxilasa o metilcelulosa al 1%. O bien si es un paciente que es usuario de lentes de contacto, hay que usar colirios que no tengan esteroides. Y pues también contrarrestar los síntomas de sequedad ocular. Pero si el paciente, según las GPC, no tiene estos 4 criterios, nos podemos también tomar las guías americanas europeas del 2002. Estas guías americanas europeas nos hablan de 3 criterios o menos de 2 criterios. Si tenemos menos de 2 criterios, indudablemente podemos hablar de un síndrome de ojo seco, pero que no puede estar asociado a un síndrome de Sjögren. Pero si el paciente cuenta con 3 criterios, valoramos el uso de una biopsia, recordando que el punto de corte son 50 linfocitos por milímetro, de acuerdo a la clasificación de Chris-Hall-Mason, que era de 3 a 4 puntos para fines prácticos. Entonces hay que recordar ante qué escenario estamos y ante qué paciente tenemos para poder tomar ya sea los puntos de corte de la GPC o también clasificarlos en la clasificación americano-europea. Bien, como les mencioné, también la GPC recomienda alguna clasificación o escalas de la enfermedad. En este caso, pues nos menciona aquellos 4 criterios para cumplir con síndrome de Sjögren. Si se dan cuenta, pues son preguntas que nos hablan acerca de sequedad ocular y sequedad bucal. Y bueno, pues aquí también dependerá de que tengamos algunos otros estudios de laboratorio. Por ejemplo, alguna tinción de rosa de Bengala. También nos habla de algunos autoanticuerpos que también nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. En esta diapositiva, pues también hay que recordar que no solo porque el paciente nos refiere a que tiene ojo seco o boca seca, vamos a estar hablando de un síndrome de Sjögren. Hay que recordar hacer un diagnóstico diferencial oportuno y ver si hay alguna patología de base que también puede condicionar los síntomas. Y pues aquí les puse los cuadros para que puedan ver qué nos puede causar ojo seco o qué boca seca. Bien, en esta diapositiva también coloqué el Consenso Europeo Americano del 2002, establecido por la EULAR. A mí me gusta un poco más porque tiene un poco de preguntas más lógicas. Por ejemplo, a mí me ha tocado que el paciente nos dice en la consulta que tiene una sensación de arenilla en los ojos, o a veces que la mayor parte del día tiene ojo seco. También aquí me agrada porque también nos menciona acerca del test de Schirmen o la tinción de rosa de Bengala, que son 2 pruebas que nos pueden ayudar a cuantificar esta patología. Y también por excelencia pues nos habla de la muestra histopatológica, que por ejemplo habla de la biopsia de glándulas salivales, en este caso que se documenta la cialodenitis. Al igual, el diagnóstico diferencial que nos menciona, pues puede ser que haya alguna infiltración de la glándula lacrimal, algún uso de psicofármacos, alguna hepatopatía, alguna enfermedad sistémica e incluso alteraciones psicológicas. Como aquí les mencioné, y no fue el punto esencial de esta clase, también se asocia el síndrome de Sjögren secundario. Hay que recordar que se llama secundario porque es secundario a una enfermedad. Dentro de lo que habíamos repasado en las diapositivas anteriores, se nos menciona al lupus eritematoso sistémico, a la artritis reumatoide, a la esclerosis sistémica. También hay que recordar que hay otras autoenfermedades autoinmunes que pueden ser organoespecíficas, por ejemplo, alguna tiroiditis de Hashimoto, alguna cirrosis biliar primaria, alguna hepatitis, o incluso enfermedades víricas que pueden condicionar esta patología, como la hepatitis C, el virus del VIH o el virus hepatótrofo tipo 1. Y bueno, recordar que también yo creo que igual es importante ver ese diagnóstico diferencial por medio de autoanticuerpos, ya que hay una infiltración de otras glándulas exócrinas. Por ejemplo, algunas patologías que pueden condicionar igual síntomas de serostomía o serodermia, pues pueden ser sarcoidosis, tuberculosis, amiloidosis, entre algunas otras. Bien, aquí les coloqué algún artículo que se hizo en el 2018 en relación al síndrome de Sjögren. Nos menciona que hay algunas patologías que, bueno, en las cuales usamos algunos medicamentos
que también pueden hacer que el síndrome de Sjögren se torne más agresivo. En relación, por ejemplo, a los fármacos que se usan en las artralgias, en algunas vasculitis, en el fenómeno de Raynaud, en las miositis, en alguna neumonitis intersticial. Si ustedes se dan cuenta, pues son medicamentos que casi la mayoría son esteroides y pues estas pueden modificar el curso de la enfermedad. Bien, hasta ahora también se han estudiado anticuerpos antimonoclonales o la terapia biológica. Entre ellos el más estudiado es rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Este pues ha demostrado un mayor rendimiento en cuanto a los síntomas del síndrome de Sjögren. Y pues también he estudiado que disminuye igual la concomitancia con enfermedades sistémicas graves. Otro fármaco que también está muy en estudio, pues también tenemos al ocrelizumab, que es un anticuerpo anti-CD20, pero que está más dirigido a la terapia blanco del síndrome de Sjögren. Este medicamento, pues bueno, me gustó porque también en lo que se menciona en la literatura, también disminuye la incidencia de algún linfoma, es decir, algún linfoma de no-Hodgkin. Entonces, pues como habíamos visto, esta es una patología que puede estar relacionada así a combatir igual los síntomas principales del síndrome de Sjögren, pero pues también recordemos los efectos adversos de ese tipo de fármacos. Entonces recordemos, por último, como conclusión, que el Sjögren puede ser de alguna etiopatogenia desconocida. Hay muchas teorías, pero las más estudiadas son la afección a autoanticuerpos que están relacionados a glándulas exócrinas. Pueden haber algunas otras patologías que condicionan este tipo de enfermedad y pues para ello siempre hay que ver el patrón clínico heterogéneo. Es importante que igual se pidan, si es que es el servicio de reumatología quien va a llevar el seguimiento de la enfermedad, pedir el uso de autoanticuerpos y también estudiar algunos anticuerpos producidos, por ejemplo, el factor reumatoide, Losana, los anticuerpos anti-RO, anti-LA, y considerar si realmente es necesario la biopsia. Si es un paciente que aún tiene algún grado funcional en sus glándulas, pues hay que usar agonistas muscarínicos. Habíamos visto que el más usado es la pilocarpina. El uso de autoanticuerpos y terapia monoclonal, pues bueno, va a ser en aquellos pacientes que en realidad ya hayamos probado todas las terapias. Y como les mencioné, el más usado es el rituximab, pero algunos otros que siguen estudiando, pues es el rituximab, el belimumab, el interferón alfa. También con ello ver si no hay una infiltración de las células, por ejemplo, hacer un estudio en relación a linfocitos T y B para ver si no están hiperestimulados y ver si pueden hacer concomitancia con otra enfermedad. Recordemos que las enfermedades autoinmunes, pues bueno, en realidad sí se me hace un tema importante porque puede coexistir con otras patologías reumatológicas. Como les mencioné, el síndrome de Sjögren hay que hacer un diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide y el lupus. Bueno, pues cabe puntualizar que en esta ponencia la basé en las guías de práctica clínica, en las guías EULAR del Colegio Americano Europeo de Reumatología. Y pues cabe recalcar que como médicos familiares únicamente debemos detectar los síntomas oportunos. No dejarnos llevar por los pacientes que únicamente porque nos mencionen que tienen ojo seco o boca seca ya estamos ante un síndrome de Sjögren. Recordemos que hay pacientes que tienen patología de base y ante estos escenarios pues hay que descartar que haya un síndrome de Sjögren secundario. Siempre hay que tener a nuestros pacientes controlados para evitar llegar a este tipo de patologías. Principalmente los pacientes diabéticos, por lo que he visto en consulta, son aquellos que refieren más síntomas de boca seca. Pero pues también si ustedes hacen la analítica clínica, a veces son pacientes que están muy descontrolados o, por ejemplo, pacientes añosos son los que tienden a debutar con este tipo de enfermedades. Entonces dejo abierto el micrófono por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la responderé con mucho gusto. Espero estén muy bien, éxito y ya casi nos vemos de nuevo.